Saludos, esta es una traducción o interpretación de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 12 de noviembre de 2021. El mensaje se llama ¿Seguridad o libertad? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludar a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, sobre este tiempo juntos, que nos ayudes a serte fieles, a darle gloria y honor a ti y a tu nombre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a leer una porción aquí en Primero de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. De esta porción sacar un poco de fundamento y de pensamiento introductorio. Versículo 1 dice así, empezando: dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bueno, aquí es una época de la historia donde las cosas estaban mal en la tierra y el pueblo de Israel. Era un tiempo oscuro, ¿verdad? Los filisteos habían tomado el arca del pacto. En estos momentos, más o menos por ahí, Goliat estaba amenazando al pueblo. Todo lucía muy negro, muy triste y muy peligroso, ¿verdad? Y Samuel el profeta lloraba a Saúl porque Saúl había fallado, fracasado, apostatado, no había cumplido con su responsabilidad y no se había arrepentido, ¿verdad? Y bueno, aquí empieza la historia, ¿verdad? Voy a adelantarme al versículo 11, ya cuando el Señor lo manda a la casa de Isaí, dice... Ya, bueno, en este momento ya Isaí ya había traído a todos sus hijos, ¿verdad? 7 de sus hijos eran hombres jóvenes, fuertes, bien parecidos, altos, habilidosos. Y sin embargo, Samuel le dice a Isaí, ¿no hay otros? ¿O no hay otro por allí, uno más pequeño, uno más joven? ¿Verdad? Ya había visto a todos estos jóvenes valerosos, fuertes, grandes, altos, bien parecidos, finos, para reemplazar al rey, y dice, no es ninguno de ellos, ¿verdad? Porque Dios le indica que no es ninguno, y le dice, ¿hay alguno otro? Y entonces en el versículo 11, ¿verdad? Le dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, Isaí dice, bueno, queda uno, ¿verdad? Todos estos que estaban ahí frente a Samuel, mostrando su fuerza y sus habilidades, quizás su conocimiento, y ninguno fue, ¿verdad? Y el papá dice, bueno, me queda uno, ¿verdad? Es el más chico, anda afuera haciendo su trabajo, ¿verdad? En vez de ser como sus hermanos, tratando de impresionar, de mostrar su fuerza y su habilidad, él simplemente estaba haciendo lo que se supone que tenía que hacer y ser, ¿verdad? Es una bendición cuando el Señor encuentra a una persona, a un hombre que no quiere ser alguien, que no quiere promoverse, que no quiere la gloria, sino que solo se encarga de su responsabilidad, de su papel, de su tarea que Dios le ha asignado, ¿verdad? Y esa es una bendición y es a quien Dios puede usar. Muchas veces pensamos que no estamos quizás haciendo mucho, ¿verdad? Vivimos en una época en la que todo mundo tiene una Biblia,
tan pronto como uno quiere abrir el tema de la Biblia, ¿verdad? La gente, al menos aquí, empiezan a amontonarse y empiezan a decirte qué es lo que realmente quiere decir. Así que es un tiempo muy difícil. Y entonces pensamos o sentimos que no estamos haciendo mucho, que no estamos siendo muy fieles o que no estamos ganando nada, ¿verdad? Pero David vivió en un tiempo como ese. Y él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Era fiel y era diligente en su papel. Aquí escribí algunas características o cualidades de David que Dios busca. Primero escribí, David era confiable, o sea, se podía confiar en él. Se podía depender de él, ¿verdad? Es una bendición tener a alguien en quien puedes confiar, ¿verdad? Saúl había fallado, todo estaba yendo mal para Israel. Samuel mismo, que era el profeta, estaba llorando acerca de toda esta situación. Y a quien Dios buscaba era alguien en quien se pudiera confiar, ¿verdad? David estaba simplemente encargándose de sus ovejas. Se podía confiar en él, ¿verdad? Que se le asignaba esa tarea y la cumplía. Una tarea muy sencilla, ¿verdad? Y es una bendición cuando tú tienes a alguien, un amigo, un hermano, un conocido, que sabes que va a hacer las cosas, quizás no las haga perfectas, quizás no sea perfecto en lo que va a hacer, pero sabes que se va a encargar de lo que tú le pediste, de un favor o de una tarea, o si eres su jefe o su papá, va a hacer las cosas, ¿verdad? Y aquí vemos en el caso de David, ¿verdad? No solo aquí lo vemos principalmente con las ovejas, pero en el resto de su vida, él era confiable. Otra característica de David que vemos a lo largo de toda su vida es que él se la pasaba pensando en los demás, ¿verdad? Vemos que se preocupaba por lo que tenía que hacerse y por los demás. No solo se preocupaba por sí mismo, ¿verdad? En nuestras vidas a veces pensamos, ¿verdad? Bueno, vivimos en un tiempo en donde la gente ya casi ni conoce a sus vecinos, por ejemplo, porque en muchos casos los vecinos ni siquiera quieren darse a conocer, ¿verdad? Y es raro encontrar a alguien amigable. Recuerdo que cuando yo estaba creciendo, teníamos a varios granjeros, ¿verdad? Y muchas veces si un vecino estaba, por ejemplo, construyendo una cerca o transportando heno o cortando madera, varios otros vecinos que estaban desocupados iban y le empezaban a ayudar. Y eso ya no se hace el día de hoy. Hay que ser prójimo, hay que ser amable con los vecinos, ¿verdad? De hecho, la palabra vecino también se refiere al prójimo, ¿verdad? Hoy en día ya no vemos esto. En aquella época se consideraba, ¿verdad?, incluso el respeto a la cuestión de que si tú ibas a construir algo o ibas a hacer alguna actividad, pensabas en tus vecinos, preguntarles qué opinaban, si les iba a molestar, si les iba a afectar, ¿verdad? Ibas, hablabas con tu vecino, llegabas a un acuerdo, ¿verdad?, para que todos estuvieran felices. Simplemente amabilidad de la más básica, ¿verdad? Y esto también tiene que ver con ser confiable, el hecho de ser amable. Está relacionado con ser fiel también, con estar entregado a una causa, aunque a veces parezca oscuro, parezca sin esperanza o parezca que a nadie le preocupa, que a nadie le ocupa, ya más, pero nuestra responsabilidad no es con todos los demás, sino con nosotros mismos, ¿sí? Simplemente ser fieles, ser lo que debemos ser y hacer lo que debemos hacer. Lo que el Señor nos encargó, estar en el lugar en el cual Él nos puso, ¿verdad? Y servir a Dios no buscando crédito o recompensa o que los demás nos aplaudan para ver qué puedo sacar, sino porque Él es digno de ser servido, ¿verdad? He contado esta historia ya muchas veces, como yo tenía esta duda
esta preocupación si era salvo o no. Ayuné y oré durante varios días seguidos, queriendo tener esta seguridad, pero llegué al punto en el que dije, bueno, quiero seguridad, pero por decir así, entendí, me cayó el 20 de decir, bueno, incluso si muriera y me fuera al infierno, es porque merezco irme al infierno, eso es lo que merezco, pero tú, Señor, eres digno de ser servido, de ser amado, de ser adorado, de ser glorificado, de ser obedecido, seguido y servido, sin importar qué me suceda a mí. Y entonces llegué al punto donde dije, Señor, mi salvación está en tus manos. Voy a servirte simplemente porque eres digno de ser servido. Y quiero ser fiel a ti. Y quiero ser fiel a esa decisión. Y decidí con determinación, con resolución, que cuando encontrara una tarea por hacer, iba a seguir fiel en esa tarea hasta que esa tarea se terminara. E iba a seguir en eso hasta que Dios mostrara otra cosa o un mejor camino. ¿Verdad? Y empecé a buscar la verdad, empecé a buscar la sabiduría. A lo cual les animo, ¿verdad? Los jóvenes hablaron un poco de esto, ¿verdad? Yo hice eso, ¿verdad? Fui con las personas más sabias y más rectas que pude encontrar y adquirí de ellos toda la sabiduría que pude recibir. Después de un tiempo encontré que, bueno, no van en la misma dirección que yo quiero ir, no van en la dirección correcta, entonces empecé a orar y decir, Señor, mándame a alguien más. Y lo triste fue que la verdad es que no había muchos de quienes aprender, o casi no había nadie, ¿verdad? No había dónde voltear a ver quién me pudiera enseñar, casi no podía encontrar a alguien con la sabiduría que Dios ofrece. Pero ser confiable, tener decisión, permanecer firme y fiel en lo que estás haciendo y seguir progresando hacia adelante, hacia el premio, hacia la meta. Estas son características de David de las que podemos aprender, ¿verdad? Cuando era joven y recién empecé a seguir a Cristo, todo mundo hablaba acerca del evangelismo, ¿verdad? Casi cualquier mensaje que se predicaba en la iglesia era sobre evangelizar, como que era la tarea más importante. Y sí lo es. Y yo pensé, bueno, esto es bueno. O sea, sí es algo importante. Entonces yo dije, bueno, alguien tiene que estar haciendo esto. Todo mundo habla de evangelizar, pero nadie evangeliza, ¿verdad? Y hablaban acerca de las parábolas, ¿verdad? De los peces y de la red. Y alguien comentó esta parábola que no está en la Biblia, de que había unas personas que eran pescadores y hablaban acerca de pescar, consiguieron el mejor equipo para pescar, tenían barcos, tenían redes, tenían señuelos, ¿verdad? Se reunían para hablar sobre la pesca, pero nadie pescaba. Finalmente alguien fue, ¿verdad? Agarró la caña de pescar, fue con un señuelo y agarró a 2 o 3 peces. Lo trajo, se los mostró a los demás y dijo, miren, ya pesqué a un pez. Y rápido dijeron, este hombre es un héroe. Y entonces empezaron a contarle a los demás, miren cómo él pescó, que nos enseñe. Pero seguían sin pescar, ¿verdad? Y así era tristemente, ¿verdad? En esa época en la iglesia en la que yo estaba, todo el mundo hablaba de pescar, o sea, de evangelizar, pero nadie lo hacía casi. Entonces yo dije, bueno, si esto es lo que hay que hacer, voy a hacerlo. Y empecé a tocar casa por casa, puerta por puerta, ¿verdad? Y así como dice la Biblia, que empezar en Jerusalén y de ahí a Judea y después a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces yo así dije, bueno, voy a empezar de lo más cerca hacia afuera. Y entonces la manera como empecé, dije, bueno, vivo en Monet, voy a ir con mi vecino, el más cercano, voy a tocar la puerta, de ahí con el siguiente y de ahí con el siguiente y así sucesivamente. Fui a la mitad de las casas del pueblo de Monet
antes de que una persona me invitara a pasar para hablar acerca de Jesús. ¿Verdad? Yo iba, tocaba la puerta y decía, quiero hablar con usted acerca de Cristo. Y la persona, muchos, hasta azotaban la puerta. No, gracias. ¿Verdad? Y fui prácticamente, calculo, a la mitad de todas las casas del pueblo de Monet antes de que una persona quisiera platicar. Y de ahí, ¿verdad? Fui de Monet, acabé todas las casas, toqué casa por casa en Monet, acabé todas las casas de Monet. De ahí me fui a Aurora, que es el pueblo siguiente, de ahí a Castleville, de ahí a Butterfield, de ahí a Purdy, después al pueblo de Wheaton, después a Verona. Todos los pueblos, ¿verdad? Fui casa por casa y casi nadie quería hablar acerca de Jesús. Y entonces las personas a las que yo admiraba, ¿verdad? Bueno, les dije, miren, nadie presta atención, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago esto, verdad? Pero quería hacer algo. Quería hacer algo para el Señor. Todos decían que eso es lo que tenía que hacer. Entonces, volviendo al punto, ser confiable. Cuando empiezas algo, termínalo. Pienso que esa es una cualidad aquí de David, ¿verdad? Él estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacerse y a permanecer en ello. Y esto es una bendición. Esta semana leí una cita de Benjamin Franklin que dijo: aquellos que rinden su libertad a cambio de la seguridad no merecen ninguna de las dos cosas. Y he pensado últimamente mucho acerca de esto. Aquellos que están dispuestos a renunciar a sus libertades con tal de obtener seguridad, no merecen ni lo uno ni lo otro. Hay mucha sabiduría en esa frase, en ese dicho, ¿verdad? Como proverbio. O sea, todos están buscando paz y seguridad. Seguridad es lo que quieren. Pero ¿quién va a cuidar las ovejas? ¿Quién va a ser fiel? ¿Quién va a ser confiable? ¿Quién va a dejar de preocuparse por su propia seguridad, por salvar incluso su propia alma? ¿Y quién va a confiar en el Señor y ser libre para ser un hombre de verdad? Para ser lo que Dios quiere que seamos. Vamos a Génesis en nuestras Biblias, por favor. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y sigue la historia. Hemos leído o quizás escuchado esta historia ya varias veces. Recuerdo que apenas hace unos años la volví a escuchar de algún mensaje o predicación de alguien y pensé, bueno, ¿cómo es que las cosas se pusieron tan feas? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que llegara a tal situación tan perversa? Pero en pocos años las cosas han empeorado en nuestro país, ¿verdad? Tanto en esta época la gente se ha vuelto tan vil, tan perversa, ¿verdad? En este ejemplo, ¿verdad? Estaban buscando a dos extranjeros que llegaron, que de hecho eran los ángeles, y ¿qué dijeron, verdad? Sácalos. ¿Y por qué se enojan con Lot? Le dicen, ¿quién es este para erigirse como juez? Como hoy en día dicen, ¿verdad? No me juzgues, ¿verdad? No me juzgues, yo soy así, como este pecado que aquí muestra, ¿verdad? Y otros. Y estos ángeles vinieron buscando a un hombre justo, y el único hombre justo que había, ¿verdad? Que fue hospitalario y que los protegió. Supuestamente era un hombre justo, pero estaba dispuesto a dar a sus hijos, ¿verdad? A sus hijas, a cambio de estos varones. Sin embargo, en esa cultura era así, ¿verdad? Su responsabilidad era esa, ¿verdad? Y entonces, bueno, Dios hace que Lot pueda huir. Y bueno, conocemos la historia. Lo que quiero resaltar es cómo es posible que la maldad llegue a multiplicarse tanto, ¿verdad? Pero viendo cómo están las cosas, estamos en el comienzo de esta época que va a estar como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y entonces, en este momento en esta época es cuando más fieles tenemos que ser. Que ninguna cantidad de predicación, ninguna cantidad de ninguna otra actividad religiosa iba a cambiar las mentes de estos hombres. Ellos estaban decididos a actuar perversamente y aun cuando todavía están ciegos ya, siguen todavía buscando la puerta para entrar. Ya estaban ciegos, ¿verdad? Y en ese momento ya no les importa, ¿verdad? Imagínense si uno de nosotros nos quedáramos ciego. O sea, no había forma de razonar, ni de predicarles, ni de siquiera pedirles un favor. Es más, ya estando ciegos, ya haciendo un milagro que a ellos los castiga y les impide, ellos ni les importa quedarse ciegos, no les importa para nada, o sea, como si eso no significara nada, y entonces siguen empeñados en pecar, buscando la puerta. Es increíble. Vamos con estos pensamientos de aquí de Génesis. Quiero ver Romanos también. Y acerca de esto, ¿verdad? Algo que he dicho también a menudo es, Dios le dijo a Abraham que si pudiera encontrar 10 justos, no destruiría la ciudad de Sodoma y Gomorra y aledaños. Pero no hubo ni siquiera 10 justos. Sí, y nuevamente el punto que repito, ¿verdad? El problema no era, o lo que desencadenó la ira de Dios, no fue estos perversos, sino fue la falta de hombres justos. Fue la falta de hombres justos. Es increíble cuán poquita sal se necesita para preservar, cuán poquita luz se necesita para proteger en contra de las tinieblas, incluso en las épocas más oscuras. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿verdad? Miramos la creación y es evidente que hay un creador. Sí, Dios lo ha hecho evidente, como dice aquí en este versículo, ¿verdad? No es porque tengamos una revelación maravillosa o porque seamos tan buenos, no, es Dios el que se da a conocer. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, no hay excusa. Dice aquí, verso siguiente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Saben? Aquí nuevamente, ¿verdad? En este mundo vivimos. Hoy en día la gente tiene más conocimiento y más educación que nunca antes en toda la historia. Y aún así son necios, son tontos. Profesan ser sabios, pero se han hecho tontos. ¿Saben? George Washington dijo, ¿verdad? Cualquiera puede ser inteligente. No es difícil ser inteligente. Algo así, estoy citando otro dicho. Me parece que sí es de George Washington. Y iba más o menos así, como decir, no es difícil ser inteligente o tener una mente aguda. Lo difícil es ser sabio. Y sí, tiene razón, la gente puede ser lista, puede tener una mente aguda, puede saber mucho y tener mucha información, está disponible ahí en internet o en los libros o donde sea. Así es hoy en día. Pero hay muy pocas personas con sabiduría. Profesando ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? Y aquí nuevamente, la gente busca seguridad y por la seguridad lo sacrifica todo hasta su libertad y al final lo pierde todo. Es algo semejante aquí. Profesando ser sabios, se hacen tontos. En vez de humillarse y reconocer, Señor, soy tonto sin tu ayuda. Verso siguiente, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, fíjense, quiero mostrarles esto. Quiero que veamos esto. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense lo que sucede en el mundo y en la maldad el día de hoy. No solo es porque sucedió de la nada, no solo es porque la gente tiene esas tendencias, no, es porque Dios mismo los soltó de las manos y los ha entregado a la inmundicia y a una mente reprobada. Es una maldición, es un juicio de Dios, es cuando Dios dice, ya no puedo más con estas personas, me han dado la espalda, su corazón han puesto contra mí, y entonces yo mando este juicio. Hoy en día la gente no sabe si es niño o niña, están confundidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una maldición sobre la tierra. Porque la gente se ha olvidado de Dios, le han dado totalmente la espalda, han exaltado más su propio conocimiento que piensan que es sabiduría, se han hecho necios, sacaron a Dios de sus vidas y de la imagen y del mapa, ¿verdad? No le glorificaron ni le dieron gracias. Y entonces, ¿qué dice Dios? Ok, no quiere nada conmigo, ok, retiro a mi Espíritu Santo. Y entonces, ya sin la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el 26 lo repite, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios mismo los entregó. Es una de las cosas más tristes en la Biblia y en la vida y en el mundo, cuando Dios mismo se rinde y degrada a una persona o a un pueblo a pasiones vergonzosas. Cuando Dios abandona, cuando Dios desecha y pierde la esperanza con esa gente, en ese punto no hay nada que podamos hacer, porque es Dios mismo el que los entregó a eso. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo repite en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, depravada, para hacer cosas que no convienen. ¿Piensas que vas a convencer a una persona cuya mente está depravada o reprobada por Dios? Dios mismo ya los entregó y tú estás tratando de convencerlos de que cambien de opinión. No va a funcionar. Simplemente no va a suceder. Dios ya los abandonó. Sí, hay gente que quizás resbaló en algo de esto, pero cuando tratas de hablar en general, ¿verdad? Con alguien de este tipo de personas, no hay apertura a Dios, no hay nada, ¿verdad? Simplemente dicen, tú me estás condenando, tú eres un juez. Entonces casi no veo ninguna utilidad en estar ahí frente a ellos, hablando con ellos, tratando de convencerlos. Algunos, gracias a Dios, sí han sido liberados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Sí, algunos todavía pueden, si Dios obra y si ellos están dispuestos. Pero lo que estoy diciendo, y si se abren las puertas, vamos a hablar, ¿verdad?, de esto, pero lo que estoy diciendo es, no seamos hallados luchando contra Dios, queriendo convencer a este tipo de personas, ¿verdad?, de algo a lo que ya Dios mismo los entregó, a una mente reprobada y depravada. ¿Por qué los entregó? Bueno, esto es... Sí, cuando Dios... Esto pasa, ¿verdad?, cuando no solo a una persona, sino puede pasarle a áreas o hasta naciones enteras, ¿verdad?, que Dios los entrega, los abandona. Sí, hay individuos que pueden ser liberados de esto, gracias a Dios por su misericordia, pero en general Dios los entregó. Vamos a seguir leyendo, verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Verdad? Y regresa a lo contrario de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Alguien amante, misericordioso, confiable, esas cosas que podemos y debemos ser e instalar en nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos y no perseguimos esas cosas? Pues entonces empiezas a bajar hacia la degradación. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una imagen triste. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, perversos, oscuros, de apostasía, confusos,
Pero precisamente estos tiempos peligrosos exigen y piden individuos que amen a Dios, que sean fieles, confiables, amorosos, etcétera, que no estén buscando su propia seguridad, sino que estén dispuestos a ser diligentes, a entregar sus vidas en el altar, a tener devoción, ser fieles y ser hombres y mujeres libres. Si vemos todo lo malo que nos rodea y empezamos a tener miedo y a buscar nuestra propia protección y seguridad, y estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad y nuestra lealtad a Dios, y estamos dispuestos a sacrificar esas cosas que son eternas y que valen la pena por un poquito de protección, por un poquito de seguridad, no valdrá la pena al final. Benjamin Franklin tenía mucha razón. Si por nuestra propia seguridad estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad y nuestra entrega y lealtad a Dios, entonces no somos dignos ni de la seguridad, ni mucho menos de la libertad. En cambio, si somos fieles y confiables en lo que Dios espera de nosotros, Él nos dará la oportunidad, nos mostrará el próximo paso y estará con nosotros. Nuestro llamado es a confiar en Él, en este día, en este tiempo que nos tocó vivir, en este lugar. Luce malo, luce oscuro, luce confuso, pero todo esto tiene que acontecer antes de que el Señor pueda regresar. Y todo está en sus manos. Nada sucede sin Él. Todos están buscando o mirando hacia la ciencia, ¿verdad? Y en la medicina para que nos sane. Nadie se sana gracias a los hombres. Si tú hablas con un médico honesto, lo único que hace el médico es quitar aquellas cosas que impiden que el cuerpo se sane solo. Realmente no hay sanidad en el hombre. Toda la sanidad proviene de Dios. Y pienso en los millones y billones y trillones de dólares que la gente gasta. Y la Biblia dice que el hombre vive 70 años. Y si en los más robustos, 80. Sí, a pesar de todos los avances de la ciencia y la medicina, ¿adivinen qué? El hombre sigue viviendo 70. Sí, hay hombres más fuertes, ¿verdad? O hay épocas donde viven más o donde han vivido menos, pero el promedio está más o menos por allí. Y a pesar de todos los avances de la ciencia, buscamos esa seguridad, buscamos estar bien, buscamos la protección, pero no está allí. Mejor busquemos guardar nuestro corazón, guardar y proteger nuestro corazón. Busquemos vivir y morir por la libertad, que eso sí vale la pena. Y así podremos ser hallados fieles cuando el Señor regrese. Tal vez llegue un momento en el que la vida esté tan mal que esa sea nuestra única esperanza, ¿verdad? Pero esperemos no llegar a eso. Sí, nuestra meta debe ser esa, esperar el regreso del Señor. Que Dios les bendiga y Dios bendiga su palabra.